Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me hicieron los chicos de Waldi Producciones para contarles hoy brevemente, de manera muy rápida, un poquito acerca de la historia del himno y que ustedes puedan, a partir de este breve comentario y de lo que van a tratar los chicos en el programa, contextualizar de qué hablamos cuando hablamos de himno, sobre todo los sentidos históricos que ha tenido el himno nacional argentino. Como muchos sabrán, por diferentes cuestiones, algunos por la escuela, otros porque hemos leído, otros porque lo hemos escuchado, el himno nacional argentino surge en el contexto de las guerras de independencia. Es decir, cuando el Río de la Plata, porque todavía no podemos hablar de Argentina, cuando el Río de la Plata estaba procurando independizarse de España. En ese contexto de cruentos enfrentamientos militares y diplomáticos y políticos, los ejércitos revolucionarios procuraron construir diferentes símbolos, es decir, diferentes elementos que los hicieran, que los identificaran y que crearan además un sentido de pertenencia entre todos los soldados que estaban luchando, porque bajo la bandera del Río de la Plata había diferentes etnias o diferentes comunidades que estaban luchando, desde descendientes de esclavos, es decir, afroamericanos, desde mestizos, todavía no podemos hablar de gauchos, criollos, es decir, diferentes etnias que no tenían demasiado en común. Entonces el himno en su momento tuvo ese primer gran objetivo, ¿no? Construir identidad, identificar a quienes estaban luchando por la independencia. Y como símbolo que estaba representando a una nación en construcción, a una nación que estaba naciendo, tenía un claro contenido bélico. Era una marcha militar, un claro sentido de oposición hacia España. Y les leo solamente dos fragmentos, porque como ustedes saben, el himno ha sido recortado y ya les cuento rapidito cuándo y cómo fue recortado y por qué. Les leo dos estrofas para que ustedes vean el sentido que tenía el himno en ese momento, cuando fue creado en la década de 1810. ¿No los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz? ¿Y cuál lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz? ¿No los veis sobre el triste Caracas, luto y llanto y muerte esparcir? ¿No los veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir? Evidentemente acá estaban hablando de la sangre derramada por España para sofocar todos estos intentos revolucionarios. No obstante, en 1910, cuando se celebra el primer centenario del nacimiento de la República Argentina, en ese proceso de construcción de la nación y de identidad, de identificación de aquellos elementos que nos iban a reconocer como tales, y teniendo en cuenta que se estaban restableciendo las relaciones diplomáticas con España, se le saca al himno todo aquel contenido bélico, todo aquel contenido que pudiera de alguna manera enemistar a esas relaciones diplomáticas que se estaban intentando construir en ese contexto. En ese marco es donde o cuando el himno nacional argentino toma de alguna manera la forma que tiene actualmente. No se cambia el sentido, no se cambia la música, lo que hace de alguna manera, no se cambian sus objetivos. A ver, los objetivos del himno nos los apropiamos en diferentes contextos y de diferentes maneras según sea el grupo que lo esté representando. Lo que pasa en ese momento es que se intenta de alguna manera pulir de todos aquellos elementos tan contestatarios que tenía el himno, porque como les decía antes, era otro contexto y eran otras las intencionalidades que tenía el Estado y la diplomacia argentina.
Un placer estar con ustedes, espero que les haya sido útil.